Como primera reacción vamos a ver la oxidación de alquenos. Como agente oxidante en este caso vamos a utilizar permanganato de potasio. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros enfrentamos un alqueno en la presencia de permanganato de potasio? Vamos a representar una especie de alqueno de la siguiente manera: doble enlace con un grupo R más permanganato de potasio, KMnO4. Y aquí va a estar el secreto. Si hacemos que la concentración o que la disolución que utilicemos de permanganato de potasio esté concentrada, es decir, haya una gran cantidad de esta especie, lo que vamos a obtener es la oxidación total de la doble ligadura. Y de un lado vamos a obtener, recuerden que aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, vamos a dibujar esos dos carbonos. Uno está colgando al grupo R y del otro lado se va a formar una especie OH. Y en este caso, lo que va a suceder es una oxidación completa. En el caso de que solo sean hidrógenos los sustituyentes de la doble ligadura, se va a obtener CO2 como producto. En este caso, a esta especie se le denomina ácido carboxílico. Y les presento pues un grupo funcional importante dentro de la síntesis orgánica, dentro de toda la química orgánica y la bioquímica, que es el grupo ácido carboxílico, y esta especie es igual a tener CO2, o es la estructura del anhídrido carbónico. Bueno, ¿qué pasa si la doble ligadura es interna, no es terminal, como en este caso? Vamos a poner un ejemplo. Aquí no me importa la estereoquímica, puede ser la estereoquímica cis, la estereoquímica trans. No hay ningún problema en qué tipo de estereoquímica ocupemos. Al final de cuentas se va a romper ese doble enlace. KMN o 4. Quedamos que en una situación de permanganato de potasio concentrado, lo que vamos a hacer es romper ese doble enlace. Se va a romper este doble enlace y en su lugar lo que va a aparecer justamente ahora es lo que sucedió en el caso de arriba. Vamos a cambiarle a este radical para ver que se forman dos ácidos carboxílicos. Vean que se partió la molécula de alqueno a la mitad del doble enlace y se forma en cada uno de los átomos de carbono que formaban la doble ligadura, se generan los ácidos carboxílicos. Vamos a hacerlo más explícito para que ustedes puedan tener una idea más general. Vamos a trabajar con el siguiente alqueno. En este caso, un doble enlace, CH3. En este caso sería el trans 2-buteno. Va a reaccionar con permanganato de potasio concentrado y lo que vamos a obtener es la ruptura de la doble ligadura y en su lugar van a aparecer los dos ácidos carboxílicos correspondientes, que en este caso van a ser los mismos: CH3, C, doble enlace O, OH, más CH3, C, doble enlace oxígeno, OH. Esta reacción nos llevó a la síntesis de dos moléculas de ácido acético. El trans 2-buteno, en presencia de permanganato de potasio, genera dos moléculas de ácido acético. Y les decía que en este caso no importa mucho la estereoquímica. Aquí partimos de la especie trans, pero si partimos de la especie cis, en este caso es el cis 2-buteno, que ya habíamos revisado previamente, en presencia de permanganato de potasio, lo que va a generar es, de nuevo, dos moléculas de ácido acético más CH3, C doble enlace O, OH.
Entonces vean que en este caso no importa cuál sea la estereoquímica de la doble ligadura, a final de cuentas lo que tenemos que ver o tener muy en cuenta en este tipo de reacciones es que haya la existencia o la presencia de este hidrógeno y la doble ligadura. En el lugar del hidrógeno se va a meter un grupo OH y en el lugar de la doble ligadura carbono se va a meter una doble ligadura oxígeno. Y esta es la reacción de oxidación de alquenos en presencia de permanganato de potasio concentrado. Sin embargo, esta misma reacción la podemos domar un poco y hacerla menos reactiva, que suceda a condiciones de reacción muchísimo más controladas, y eso lo vamos a conseguir diluyendo el permanganato de potasio. No lo vamos a poner en unas condiciones concentradas, sino más bien lo vamos a poner en concentraciones diluidas, y ahora vamos a bajar la temperatura. Cuando llevamos a cabo la reacción de oxidación de alquenos a baja temperatura y a concentración de permanganato de potasio baja, lo que vamos a obtener es un producto totalmente diferente. En este caso se llevan a cabo productos de oxidación total. Vean que el átomo de carbono que formaba la doble ligadura adquiere una gran cantidad de átomos de oxígeno. Si lo podemos ver de manera general, en este caso es un carbón unido a dos oxígenos porque es un doble enlace oxígeno, y a otro oxígeno, es decir, este átomo de carbono ganó tres oxígenos. Eso quiere decir que estamos llevándolo a una oxidación total, como es el caso del CO2, que es el máximo grado de oxidación. En este caso el átomo de carbono pues tiene cuatro oxígenos. Está unido a un átomo, átomo de carbono a dos oxígenos vía un doble enlace, aunque es uno, pero está dos veces unido, y acá abajo sucede lo mismo. Entonces, quedamos que estas son condiciones muy drásticas de reacción. Sin embargo, ¿qué sucede si hacemos esto mismo, pero ahora condiciones muchísimo más sencillas? Vamos a ver qué es lo que puede pasar en ese caso. Cambiamos de hoja. Y bueno, vamos a ver que en el caso de la oxidación de dobles enlaces, pero con permanganato de potasio diluido, se va a llevar a cabo un proceso diferente. Vamos a poner la ecuación general. Si tenemos un alqueno, sin importarnos su configuración, en este caso vamos a usar la configuración trans R' más KMnO4, y aquí vamos a ponerle que es diluido y se va a llevar a baja temperatura. Vamos a llevarlo a 0 grados Celsius y a un pH de 7. Vamos a ajustar el pH en esta reacción a 7, y lo que va a suceder es que la doble ligadura va a persistir. Perdón, el esqueleto hidrocarbonado va a persistir, pero en este caso la doble ligadura se va a sustituir por grupos hidroxilo OH, un alcohol o un diol vecinal. A estas cosas se les llama diol vecinal, como el dihalógeno que era vecinal. En ese mismos términos vamos a obtener el dialcohol vecinal. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos para poder entender este tipo de reactividad. Vamos a hacer el mismo caso en el que teníamos el trans 2-buteno. Lo dibujamos. Este es un átomo de carbono más permanganato de potasio. Recuerden que aquí el secreto está en si es concentrado o diluido. En el caso de ser diluido tenemos que bajar la temperatura a 0 grados Celsius y utilizar un ajuste de pH a 7, o sea, en una reacción neutra. Y lo que vamos a obtener, aquí no se va a partir el esqueleto de la molécula. Se va a mantener el esqueleto hidrocarbonado
y lo único que va a desaparecer es el doble enlace. En su lugar, lo que va a aparecer es el grupo diol. Vean, aquí de este lado dibujé en el lado izquierdo el hidrógeno, aquí en el lado derecho. No importa, es igual dibujarlo en el lado derecho o izquierdo. ¿Qué es lo importante? Revisar que es el carbono unido al oxígeno. Carbono unido al oxígeno, carbono unido al oxígeno. No que al hacer este cambio acabe el hidrógeno unido al carbono, que no es el caso. Eso es lo que tienen que revisar. Entonces, de manera general ya revisamos que si utilizamos ahora el permanganato de potasio de manera diluida a baja temperatura, lo que vamos a obtener es un diol. Vamos a hacer un ejemplo en el que tenemos una molécula en este caso es el ciclohexeno más el permanganato de potasio diluido a 0 grados centígrados y un pH de 7, lo que vamos a obtener es el diol, y ese diol se va a agregar de forma sin, es decir, los dos OHs van a estar en la misma cara. Vean que aquí no dibujé un OH arriba y uno abajo, sino los dos los dibujé en la misma cara. Entonces, en este tipo de reacciones, vean que vamos a obtener el alcohol, en este caso, que se denomina sin. O que los dos grupos que entran al doble enlace están en la misma cara. Y vean, ¿qué es lo que va a pasar? Esa misma molécula de ciclohexeno en condiciones diferentes de reacción. ¿Qué pasa si la hacemos reaccionar con permanganato de potasio diluido a 0 grados Celsius y a un pH 7? ¿Y qué pasa si lo hacemos reaccionar con permanganato de potasio concentrado? Vamos a ver que va a haber diferencias. Por un lado, ya especulamos que el producto de la reacción, o ya habíamos mencionado que va a ser el diol en posición sin, pero en el otro caso va a haber una ruptura total del doble enlace. Y entonces dibujamos, se rompe este doble enlace que existía aquí y en su lugar aparece un doble enlace con oxígeno, OH. Y entonces obtenemos un diácido carboxílico. En este caso se rompió el ciclo de 6 y llevamos a la formación de este ácido carboxílico, que es el ácido succínico, si no me equivoco, que es un ácido del ciclo de Krebs, que lo estamos formando de manera cotidiana en nuestro cuerpo. Y bueno, aquí lo que deben de observar justamente pues es que esta reacción nos lleva a productos diferentes. El permanganato de potasio es el reactivo, sin embargo las condiciones en las que lo utilicemos va a ser diferente, y eso justamente nos va a llevar a productos de reacción diferente. Entonces, el secreto está siempre que ustedes analicen cuáles son las condiciones de reacción y vean si va a formar el diol o va a formar el diácido carboxílico. Muy bien, eso es todo. Hasta oxidación de alcoholes, oxidación de alquenos por el método del permanganato de potasio.